Capítulo 106. En realidad, Eugene no fue el primero en descubrir el cuerpo militar de Kosdanovich. Informe urgente. Reportó, Comandante Supremo. Los exploradores desplegados al frente han capturado a un soldado que se sospecha pertenece al ejército enemigo. El momento retrocede a antes de que Eugene lanzara la granada a Kosdanovich. La división de Napoleón, que marchaba forzadamente 40 kilómetros por día, se detuvo. No fue para tomar un respiro. Fue porque la división Massena, que estaba desplegada al frente, había capturado un prisionero. Un soldado con uniforme austríaco fue arrastrado ante el comandante Napoleón, sollozando. Por favor, sálvenme. No he hecho nada. Solo robé algo de comida. Parece tener poco más de 20 años. Sin duda es un desertor. El idioma que habla es alemán de las tierras altas, es decir, el dialecto del sur de Alemania cerca de los Alpes. Eugene, que era investigador en su vida pasada y sabe alemán, tradujo brevemente, y Napoleón sonrió de manera extraña. ¿Dice que no ha hecho nada? A mí me parece un mensajero. ¿Debo traducirlo así, Excelencia? No, sin duda lleva una carta consigo, pregúntale si la escondió en su estómago. De repente, los ojos de Napoleón brillaron. Dile que si es necesario, le abriremos el estómago para quitarle la carta. Ante estas palabras escalofriantes, incluso los comandantes de división temblaron por un momento. Sin embargo, Eugene solo se limitó a traducir con una sonrisa amarga. Porque esto era algo que realmente había sucedido en la historia original por estas fechas. Originalmente, Wurmser y Napoleón realizaron maniobras de flanqueo alrededor del lago Garda. Al final, Napoleón, que no pudo encontrar al enemigo, captura a un mensajero. Cuando el mensajero, que era muy leal, no dijo nada, Napoleón lo mató y le abrió el estómago. Se podría decir que es una anécdota que muestra cuán cruel podía ser Napoleón con el enemigo cuando era necesario. De cualquier manera, afortunadamente el desertor no era un mensajero y menos aún tenía lealtad. El ejército imperial está ahora cerca del pueblo de Lonato. Están completamente desprevenidos y ni siquiera saben de la existencia del ejército francés. Era algo que ya se sospechaba. Sin embargo, es completamente diferente confirmarlo por boca del enemigo. El descuido del enemigo y un ataque sorpresa. Ha llegado la situación con la que sueña cualquier táctico. Massena exclamó emocionado a Napoleón. Esta es una oportunidad perfecta. Permítame liderar la carga inicial nuevamente. Sin embargo, Napoleón negó con la cabeza. No, así no podremos destruir completamente al enemigo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? Penetrar las líneas enemigas, romper su formación y rodearlos por la retaguardia. Ese es el objetivo de esta batalla. No, es el objetivo de toda esta campaña. Nadie entendió realmente. Porque Napoleón acababa de soltar lo que tenía en mente sin explicación. Sin embargo, Eugene fue diferente. La manœuvre sur les derrières. Napoleón se volteó sorprendido ante la exclamación de Eugene. Exactamente, eso es. Maniobra por la retaguardia. Eso es lo que quiero ahora. La maniobra estratégica de penetración por la retaguardia, la manœuvre sur les derrières. Esta es una táctica que nació a principios del siglo XIX, cuando aún no había radar, los telescopios tenían limitaciones y la exploración con globos era difícil. Normalmente, el primer contacto entre fuerzas aliadas y enemigas es a través de la vanguardia, es decir, las tropas de reconocimiento. Por lo tanto, es difícil saber dónde está la fuerza principal y qué forma tiene. En un enfrentamiento frontal, si se le da tiempo al enemigo para prepararse, naturalmente lloverán cañones y balas. En estos casos, lo normal es evitar el enfrentamiento mientras se mantiene la vigilancia mutua. Por supuesto, Napoleón tampoco desea un enfrentamiento frontal. Sin embargo, a diferencia de otros generales, Napoleón prefería la penetración por los flancos o la retaguardia. A través de estas penetraciones, cortaba las líneas de comunicación o las líneas operativas de la retaguardia enemiga, forzando una batalla decisiva. Finalmente, una táctica de aniquilación presionando al enemigo desde el frente y la retaguardia. Es una táctica característica de Napoleón, diferente de la destrucción por partes. Esta táctica es vulnerable a los contraataques si es descubierta. Esto se debe a que la fuerza principal aliada se dispersa para la penetración por la retaguardia.
Aún así, Napoleón usaba audazmente esta táctica en cada batalla decisiva. Este momento es, en efecto, la primera prueba de esta táctica. Napoleón preguntó urgentemente a Eugene. ¿Qué te parece? ¿Podrás hacerlo? La penetración. En lugar de responder, Eugene miró a Junot y Murat. Eso, debería preguntárselo al corazón de león Junot y al caballo salvaje Murat, excelencia. Tanto Junot como Murat abrieron los ojos y sonrieron. Jaja. Qué manera de evadir la responsabilidad. Es posible, comandante. Esta es la oportunidad perfecta para mostrar mis habilidades en maniobras montañosas. Les mostraré la destreza que desarrollé en los Pirineos. Lan dio apresuradamente un paso adelante. Comandante Supremo, deme una oportunidad también. Ciertamente, Lan es un hombre que lidera desde el frente. No se detiene ante los enemigos, no da la vuelta, ni retrocede. Sin embargo, Napoleón volvió a negar con la cabeza. Porque ahora no se necesita simplemente valor, sino poder destructivo. La primera batalla es para los tiradores. Ve, Freischütz. Dale a probar balas mágicas al enemigo. Tan pronto como Eugene hizo el saludo militar a Napoleón, montó su caballo. Traeré los gritos del enemigo al comandante. Y la declaración de Eugene se hizo realidad. Un ejército sin formación no es más que una multitud. Ah. Granadas. Cúbranse. Literalmente, el humo de las explosiones se elevaba por todas partes. ¡Bang! 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 Las Ketchum, o granadas Eugene que la brigada de tiradores montados de Eugene está lanzando ahora son las primeras granadas de impacto. Originalmente, las granadas eran objetos que se encendían con una mecha, y cuando ésta se consumía por completo, la chispa hacía detonar la pólvora. Tienen un límite de tiempo, y la distancia que se pueden transportar está limitada por la longitud de la mecha. Pero cuando se inventó el fulminato de mercurio como detonador, la situación cambió. Así como se pudo eliminar el pedernal de los fusiles, se pudo colocar una cápsula en la granada para hacerla explotar por impacto. Naturalmente, no todas las granadas detonan. Sin embargo, solo el hecho de que sean más fáciles de transportar ha aumentado la cantidad de granadas disponibles. Por eso la brigada de tiradores montados de Eugene ahora carga con un mínimo de 5 granadas por persona. Cada vez que explota una granada, los soldados se dispersan en pánico. El poder real es limitado. Sin embargo, el caos se maximiza. Escuchando los gritos que estallaban por todas partes, Murat gritó emocionado. Bien, saquen los sables así. Mostremos el valor de los húsares. Antoine Lasalle, Clement de Champeaux y Barthélemy Joubert rieron mientras desenvainaban sus sables. Usar el sable antes que la pistola. Me gusta, subcomandante caballo salvaje. Cortaré a cualquiera. Vamos. Dejemos los disparos a nuestro joven tirador. Jaja. En ese momento. Orden del comandante de brigada. Olvídense de lucirse y simplemente, carguen. Era Junot quien gritaba a todo pulmón. Sin embargo, normalmente quien transmite las órdenes de Eugene son Hippolyte o Tournegre. Pero ahora Hippolyte ha regresado para transmitir las palabras de Eugene a la caballería de los Pirineos y Alain en la retaguardia. Por eso, Junot está arriesgándose para gritar órdenes mientras maniobra disperso en territorio enemigo. Murat respondió frunciendo el ceño. No, ahora es cuando debemos matar para maximizar los resultados. Es una orden del comandante de brigada, Murat. ¿O prefieres volver al barco? ¿La flota del Mediterráneo aún está en estado de preparación para el combate? Aunque Murat ha recuperado su ímpetu últimamente, Eugene aún le da miedo. Especialmente Robert Surcouf, quien lo presionaba en representación de Eugene en el barco, es visto con aún más terror. Finalmente, Murat apretó los dientes y agarró las riendas en lugar de la espada. Maldita sea, si no ganamos esta vez me lo comeré vivo. Joven tirador. Vamos, muchachos. Por supuesto, el siempre positivo Lasalle y sus compañeros Champeaux y Joubert seguían cabalgando con entusiasmo. Una carga de caballería en lugar de espadas también es prueba de ser húsar, hijo. Vaya, ¿qué habrá comido ese caballo salvaje que ni se mueve? ¿Acaso nuestro Freischütz le dio un tiro en el trasero? Oh, ¿las balas reales de nuestro Freischütz son caras? No, no es broma, dicen que son realmente caras por ser el último modelo.
La brigada de tiradores montados de 1,000 jinetes penetró la formación en un instante. Tum 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 tum. Atravesando el flanco del cuerpo principal de Bogdanovich, completamente sumido en el pánico. Sin embargo, es en momentos como este cuando la experiencia de los generales austríacos demuestra su verdadero valor. ¡Bum! El caos se detiene ante un impacto aún mayor. Una bala de cañón cayó sobre la formación. Los soldados que gritaban cerraron sus bocas. ¿Fuego de artillería enemigo? No. Después de que cayera el proyectil, el comandante que sostenía directamente el cañón, el marqués de Lusignan, gritó rechinando los dientes. Todos recuperen la compostura. Ante el grito, no solo los soldados sino también los comandantes salieron de su confusión. El enemigo solo lanzó granadas y penetró la formación. En cambio, de este lado hay un gran ejército de 20.000 hombres. Si se forma correctamente, no volverá a ser penetrado. Cuando el caos se calmó, Lusignan, con su larga experiencia en combate, dio órdenes sucesivas. Carré. Formen el carré. La caballería no puede penetrar la infantería. Esto es sentido común militar. Carré, es decir, el cuadro. Se refiere a una formación de infantería en cuadrado. Una vez que aparecieron las armas de fuego, el cuadro casi nunca es penetrado por la caballería. El comandante Bogdanovich también asintió apresuradamente y dio órdenes de apoyo. Sí. El cuadro. Todos los regimientos, formen cuadros por batallón. Formación en 4 filas. Bayonetas caladas. Los mensajeros salieron corriendo del cuartel general hacia cada regimiento. Cuadro. 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 Plauen, Batorquez, Spork. Todos los comandantes de nivel general del cuerpo de Bogdanovich tienen mucha experiencia. Son hombres que han vagado por los campos de batalla durante al menos 20 años, desde la Guerra de Sucesión Bávara. Se sorprendieron por el golpe inesperado, pero recuperaron la calma. Clac. 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 Cada regimiento formó cuadros por batallón. Ahora, que venga quien sea. Es absolutamente impenetrable. Llamen a los húsares de la retaguardia. La mitad que detenga a la caballería que nos penetró. La otra mitad que defienda los flancos. Ahora el comandante Bogdanovich también ha recuperado la calma. Dio órdenes urgentes a sus ayudantes y volvió a evaluar la situación. Sin embargo, aunque el golpe inicial fue doloroso, no puede considerarse un gran daño. Bogdanovich preguntó a su ayudante, Okskai. ¿Dónde está la artillería? Está en la retaguardia, comandante supremo. Bien, aún no están a distancia de combate para que alcance la artillería enemiga. Instalen los cañones antes de que se acerquen. Justo cuando Roselmini y Radetzky estaban a punto de correr hacia la artillería para cumplir las órdenes. Silbido. Roselmini levantó la cabeza ante el extraño sonido. En ese momento, Roselmini se detuvo horrorizado. Proyectiles. Se podían ver los pedazos de hierro volando en trayectoria parabólica. Imposible. ¿De dónde? ¿Cómo? En ese instante, el ágil Radetzky gritó hacia el comandante. Excelencia. Dios mío. La artillería enemiga ha avanzado al frente ahora mismo. El comandante Bogdanovich no escuchó esas palabras. Porque ya lo estaba viendo con sus propios ojos. Artillería montada. Una rama especial que el ejército francés maneja libremente, llena de caballos. Ahora había avanzado justo hasta el frente del flanco. Normalmente, el fuego de la infantería impediría que se atrevieran a salir. Si el ejército austríaco hubiera recuperado la calma un poco más rápido, pero el bombardeo ya había comenzado. Bum. 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 Esta vez la formación realmente se hizo pedazos. Porque los proyectiles de hierro de 4 libras comenzaron a triturar a los soldados. Capítulo 107. En este momento, los tiradores montados de Eugene no son los únicos que corren. Primero corran al frente. Debemos disparar antes de que el enemigo forme su línea. Gritó el maestro de artillería, Marmont. Retumba. 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 Ciertamente, hasta antes de comenzar la batalla, la artillería montada permanecía en las alturas del flanco izquierdo del campo de batalla. Pero en el momento en que el ataque inicial de Eugene tuvo éxito, Napoleón dio una orden urgente.
Carga combinada de artillería. Es decir, ordenó una carga de caballería bajo el fuego de cobertura de la artillería. Desde el nacimiento del mosquete en el siglo XVIII, el cuadro de infantería no puede ser penetrado por la caballería. Una infantería valiente puede resistir el fuego de artillería. Además, aunque el alcance del cañón es mayor que el de las balas, el tiempo de disparo es más lento, por lo que no es posible mantener un fuego unilateral durante mucho tiempo. Si se demoran un poco, la infantería cargará. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Cuando el cuadro se desordena por el fuego de cobertura de la artillería, la caballería penetra. Esta es la razón por la que Napoleón fracasa en la carga de caballería en la historia original cuando viola este principio más adelante. Ahora es completamente diferente. Porque Napoleón tiene completamente la iniciativa. Marmont, quien dirigía el avance de la artillería montada, miró a Duroc. ¿Es cierto que esto es todo el ejército enemigo ahora? El general Eugene lo confirmará primero. Envió un mensaje diciendo que penetrará, Marmont. Nuestro joven jinete siempre es demasiado temerario, Duroc. Marmont chasqueó la lengua ligeramente y se paró justo detrás de la artillería. Aunque ese es el encanto del joven jinete. La artillería montada se apresura a desmontar los cañones de los caballos e instalarlos en el suelo. Se puede ver al ejército austríaco en confusión justo al frente, prácticamente frente a sus narices. Si tan solo uno de sus regimientos, 1000 hombres, recuperara la compostura, los artilleros serían blanco fácil. De repente se escuchó a Lannes gritando desde atrás. Aún no han instalado los cañones, coronel Marmont. Marmont miró brevemente hacia atrás y murmuró. Ese tipo no es nada encantador. Es cierto que necesitamos instalarlos rápido. Además, desde el punto de vista de la caballería, podrían decorar el inicio de la batalla, pero no pueden avanzar. Ja. La formación enemiga aún está intacta. Las granadas de los tiradores solo han causado confusión. Marmont apretó el puño y observó ansiosamente la situación de la instalación de los cañones. Solo los cañones pueden destruir completamente las líneas enemigas. En ese momento, el oficial de artillería, mayor Fournachy, golpeó el cañón y levantó la cabeza de repente. Instalación completa, coronel. Por supuesto, aún no se ha realizado la comprobación de estabilización completa. Sin embargo, todos saben que es imposible realizar una instalación perfecta en la situación actual. En este momento, solo necesitan poder disparar. Bien, mayor Flanois Fournachy. Disparen así. Hacia un solo punto, concentrado. La batuta de mando de Marmont señaló un único objetivo. El centro de la formación enemiga donde probablemente se encontraba el comandante enemigo, Kvosdanovich. Los cañones se alinearon al unísono en una dirección. Clic, clic, clic. Un total de 60 cañones. Cargan los proyectiles al estilo antiguo. Los oficiales de artillería mantienen un ojo abierto, calculan la distancia con la mano derecha y verifican el ángulo. Es el momento en que brilla la matemática militar de artillería que debe calcularse por segundos. De repente, Duroc dio la orden. Apunten. Los 60 cañones ajustaron sus ángulos. Enciendan. Las antorchas rozaron rápidamente los cañones. TSSSS. El sonido de las mechas ardiendo era estruendoso. Parecía que también ardían los corazones de los comandantes que esperaban. Deseaban fervientemente que ardieran un poco más rápido. De repente, se podía ver al enemigo recuperando la estabilidad. En ese momento, Duroc, después de verificar las mechas, gritó. ¡Fuego! Justo cuando los artilleros se aferraban a los cañones, comenzaron a disparar los proyectiles. ¡Bum! 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 Todos son pedazos de hierro que vuelan por el aire y caen en lluvia. Viendo esa escena, Marmont extendió ambos brazos. Dispararon antes de que el enemigo pudiera disparar sus rifles. Miren. La artillería es la flor del campo de batalla. Junto con el grito de Marmont, las llamas florecieron en las filas austriacas. Todavía no existen los proyectiles de impacto a finales del siglo XVIII. Sálvenme. Un soldado gritó con su pierna destrozada por un proyectil. Pero nadie pudo ir a salvarlo. Porque la mecha adicional adjunta al proyectil estaba volviendo a arder. ¡Bum!
Las explosiones ocurrieron una tras otra. Aunque todavía no existen los proyectiles de impacto que explotan al momento del impacto, sí existen proyectiles que explotan después de un cierto tiempo de haber llegado. Se podría decir que son como grandes granadas. A estos se les llama proyectiles explosivos. Los proyectiles que estaban atravesando las filas austriacas eran precisamente proyectiles explosivos. Kvosdanovich gritó horrorizado. ¡Locos! Son todos proyectiles explosivos. Esos pueden explotar en el cañón si algo sale mal. Sin duda son artilleros experimentados. No, quizás disparan eso porque los cañones son ligeros desde el principio. General de división Joseph Oxkay. No hay necesidad de explicar esas cosas. Gritando a su inocente ayudante, Kvosdanovich miró a su alrededor. Plauen, Batorquez, o Spork. Cualquiera está bien. Díganles que disparen a esos bastardos. ¿Dónde están todos nuestros cañones? A finales del siglo XVIII, sin radiocomunicadores. Todas las órdenes del comandante deben ser transmitidas por mensajeros, ayudantes y sirvientes que corren. Un mensajero corrió hacia el general de división Spork en la vanguardia y gritó. General Spork, la orden del comandante es avanzar inmediatamente, Justo cuando el mensajero iba a morir instantáneamente por un fragmento de proyectil, Spork sonrió amargamente y se burló. Iba a decirle que no dijera locuras, pero murió. ¿Qué hacemos, general? Ellos tampoco pueden seguir disparando indefinidamente. Los cañones se sobrecalentarán. Spork, con los ojos inyectados en sangre, gritó a su ayudante. En el momento en que cese el bombardeo, formamos filas y corremos. Directo hacia el centro del enemigo. En esta época, hay tres tipos de cañones. Cañones de tiro directo, obuses y morteros. Sin embargo, todos los cañones que está usando la artillería montada de Marmont son de tiro directo. Son más pesados y tienen mayor alcance, pero se sobrecalientan fácilmente. Incluso los artilleros más hábiles no pueden disparar cuando los cañones están demasiado calientes. Además, se vuelve difícil mover los cañones en el campo. El veterano general Spork, curtido en el campo de batalla, está esperando ese momento. El enemigo también tiene un límite de proyectiles, definitivamente. En ese momento. El sonido del fuego de artillería se detuvo. El ayudante gritó hacia Spork. Parece que se han detenido. Bien, preparar la carga del regimiento. Comuníquenlo a los otros comandantes de regimiento. Primero debemos romper la formación enemiga, luego viene lo demás. Las filas traseras preparen el fuego y luego avancen. Sí. Todos en formación de 3 filas. Nuevamente, los soldados que estaban desplegando el cuadro se alinearon en formación horizontal. Clac, clac, clac. Spork asintió vigorosamente al ver a los soldados aún ardiendo de espíritu de lucha. Hoy daremos nuestras vidas por su majestad el emperador. Los soldados comenzaron a marchar al unísono a paso ligero. Pero antes de poder dar unos pasos, retumbó un estruendo. Al frente, en los flancos, una densa nube de polvo cubría el suelo. Tum tum tum. Spork no fue el único que vio esa escena. Plauen y Batorquez, dispersos en los flancos izquierdo y derecho, y sobre todo Kvosdanovich, vieron esa escena. Caballería con rifles. La caballería equipada con rifles cargaba al unísono. ¿Qué? ¿Caballería con rifles? Deténganse inmediatamente. Preparen el fuego. Disparamos primero. Idiotas, la caballería debe enviarse después. El enemigo ha cometido un error por arrogancia. Corriendo hacia el frente de su unidad, el marqués de Lusignan gritó. Todas las unidades, preparen el fuego. Muéstrenle a la caballería de lo que somos capaces. Los soldados alineados en formación horizontal comenzaron al unísono a cargar sus mosquetes. TSSS. En ese momento, el sonido de disparos resonó en el aire. ¡Bang! Pero la caballería enemiga con rifles, los carabinieri, aún no estaba dentro del alcance. Por más que teman al enemigo, la infantería de línea debe disparar cuando el enemigo esté dentro del alcance. Lusignan, enfurecido, gritó. ¿Quién es el idiota que disparó primero? Aún no están en rango. No fuimos nosotros, marqués de Lusignan. ¿Qué? Espera, ¿acaso?
Ante el grito casi chillido de su ayudante, Lusignan también miró sorprendido a la caballería con rifles. ¡Bang! ¡Tum tum tum! ¡Bang! ¡Tum tum tum! ¡Bang! De repente, los disparos resonaban desde las monturas. Pero Lusignan no podía creer que esto fuera real. Ni los sonidos, ni la escena, ni los soldados cayendo a su lado. Claramente era algo imposible. Cargar un rifle de avancarga y disparar desde un caballo. Y sin embargo, ahora estaba sucediendo ese hecho increíble. ¿Cómo pueden cargar y disparar desde un caballo? Desde su montura, Lan apuntó su rifle Ferguson a la cabeza de Lusignan. ¡Bang! En el momento en que el tornillo giró y la bala se cargó, el proyectil atravesó la cabeza de Lusignan. Uno de los responsables de la captura de Clever en Mainz. Fue el momento de la muerte del marqués de Lusignan. Por fin, los disparos de los 1,000 jinetes de Lan, armados con rifles Ferguson, llovieron sobre el enemigo. Finalmente llegó el momento de que la formación mixta, el Ordre Mixte, hiciera su debut en el campo de batalla. Ahora, ha llegado el momento de la infantería de línea. Como en las dos batallas anteriores, la división Massena está al frente. Massena se adapta rápidamente a lo nuevo, responde ágilmente a las situaciones y es hábil en la improvisación. Por eso se adaptó rápidamente a la poco familiar formación mixta. Un método donde las tropas en línea van al frente seguidas por columnas. Aunque es fácil que se produzca confusión, la división de Massena marchaba ordenadamente como si siempre lo hubiera hecho así. Clac, clac, clac. Augereau también dirigía la marcha desde atrás. Marcha en columna. A diferencia de la división Massena, la división Augereau no estaba completamente familiarizada con la formación mixta. Esto se puede ver en el hecho de que todas las tropas marchan en columna. Sin embargo, a menos que se realice una carga con bayoneta, la infantería debe eventualmente cambiar a formación en línea. Porque debe desarrollarse un intercambio de disparos. En un momento en que los rifles de retrocarga ni siquiera están generalizados, y el único cuerpo que los usa en el campo de batalla es el cuerpo de ejército de Napoleón. La infantería dispara de pie. Cambien a formación de 3 filas al frente. Los ayudantes de Augereau presionaban a los soldados con todas sus fuerzas. Swish, swish, swish. Más tarde, en la historia original, Marmont escribiría en sus memorias que en la formación de infantería, la tercera fila, es decir, la última línea, es inútil. Sin embargo, en la práctica, incluso Marmont siempre formaba 3 filas. Miedo, confusión, inexperiencia. Los soldados reclutados por conscripción no recibieron entrenamiento suficiente. Por eso solo cuando se llenan las filas delanteras y traseras con 3 líneas, finalmente no se rompe la formación. La primera fila dispara, la segunda carga, la tercera resiste. Esta es la razón por la que la mayoría de los ejércitos europeos, excepto el británico, luchaban batallas en línea con formación de 3 filas. Augereau gritó apuntando al flanco enemigo. Aunque su formación es de rota, el enemigo es de élite. Si disparamos, alguien morirá. Pero no teman. Ciertamente no es un error. El enemigo tiene mosquetes, y nuestras tropas tienen armas similares. Como el alcance es similar, inevitablemente uno de los dos bandos morirá. Sin embargo, tanto Augereau como Massena tenían fusileros un poco diferentes al frente. Nuestras balas viajarán más lejos y más rápido. Augereau pronunció un grito del que ni él mismo estaba seguro. Precisamente, 1,000 rifles Ferguson. La división Augereau comenzó a cargar y disparar los 3,000 rifles de retrocarga que se habían suministrado. Bang. Clic, TSSS, clac. Bang. Es diferente de la Guardia Imperial de Napoleón, familiarizada con la rotación del tornillo y la carga. La división Augereau, que acababa de recibir los rifles y solo había recibido explicaciones verbales, era más lenta de lo esperado. Sin embargo, Augereau tenía un punto a su favor. El enemigo ya tenía su formación rota. La formación enemiga está rota. General Massena, el general Brune y el coronel Rampón solicitan orden de carga. Massena, que había estado disparando primero de manera proactiva, fue el primero en darse cuenta de la situación. Se podían ver soldados austríacos abandonando la formación por todas partes.
Masena, que había estado observando la situación en silencio, sonrió mostrando los dientes. Realmente, qué buena arma. Me gustaría equipar a todo el ejército con esto. General. Ah, entiendo, Zerboni. Diles que hagan una carga con bayoneta. Pero, habrá reducción de sueldo por cada baja. Cuando dio la orden al ayudante Zerboni, este asintió con la mirada. Calen bayonetas, carga del regimiento. El general de división Brune dio la orden. Al mismo tiempo, Rampón, maestro en cargas de infantería, comenzó a cargar liderando su regimiento. El regimiento Rampón, que había decorado la última carga en Montenotte, se abalanzó sobre el ejército austríaco que se estaba desmoronando. Se desarrolló una táctica de bayoneta que solo los lanceros medievales solían hacer. Fush. 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 Los refinados oficiales austríacos entraron en pánico al ver a los franceses cubiertos de sangre. ¡Ah! ¡Lo locos! Una carga con bayoneta en esta situación. Son bárbaros. Huyan. Dios mío, cielos. Justo cuando los generales se veían obligados a ordenar la retirada, de repente se escucharon disparos desde la retaguardia. ¡Bang! 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 El comandante Kosdanovich, que ya ni siquiera tenía fuerzas para sorprenderse, apenas pudo girar la cabeza. ¿Qué es eso? El ayudante, general de división Oxkai, respondió como murmurando. Por detrás, el enemigo regresa. Ah, es la brigada de tiradores montados que nos penetró antes. Kosdanovich miró a su alrededor. Roselmini y Radetzky ya habían desaparecido. ¿Acaso fue así como sobrevivieron en Lodi? Ratas, realmente. Sin embargo, lo único que recibió Kosdanovich, que se dio cuenta demasiado tarde, fue una cosa. ¡Bang! Eugene había apoyado el cañón sobre su brazo y estaba apuntando. Freischütz, el tirador de balas mágicas. La primera pistola Marciaukat con percutor de fulminato del mundo escupió fuego. Después, Murat, con su melena ondeando, se abalanzó blandiendo su sable. ¿Quién se atreve a detener al gran Murat? Esta vez, la brigada de tiradores montados desenvainó sus sables al unísono. Lasalle, Champeaux y Joubert siguieron junto con Junot. Los 1,000 hombres de la brigada de tiradores montados rugieron. ¡Wow! Fue el día en que la magia de Napoleón, la maniobra estratégica de penetración por la retaguardia, se reveló al mundo por primera vez. Tomando como sacrificio a la vanguardia de 20.000 hombres de Kosdanovich en Lonato. Capítulo 108. Ciertamente Wurmser se enorgullece de haber llegado rápidamente por su cuenta. Imposible. ¿Quién perdió? Kosdanovich. ¿Por qué? El 20 de agosto de 1795, Wurmser entró en Brescia en menos de un mes. Es excepcional que un gran ejército de 30.000 hombres marche tan rápido desde el Tirol. Especialmente en esta época, cuando los caminos fácilmente se convierten en lodazales. Sin embargo, las noticias que recibió al llegar a Brescia fueron devastadoras. La aniquilación total de la vanguardia, el ejército de Kosdanovich. Definitivamente deberían haber ido primero a Mantua. Incluso no habría sido extraño permanecer cerca de Brescia. Ante las increíbles noticias de aniquilación, Wurmser presionó al ayudante Klenau, que había regresado con vida. Klenau, con rostro desolado y sangrando, gritó. No es una simple derrota. Todos, excepto los húsares que estaban en la retaguardia, murieron o fueron capturados. Los cañones. ¿Qué pasó con la artillería? Todo cayó en manos del enemigo. Solo 1,000 húsares habían regresado sin siquiera poder luchar. Si al menos hubieran luchado dispersos en combates individuales, quizás no sería tan lamentable. Pero Kosdanovich había sido derrotado sin poder utilizar adecuadamente las fuerzas que tenía. Atónito, Wurmser gritó mirando al cielo. Kosdanovich. Devuélveme mi artillería. No, también la infantería. Se dice que el primer emperador del antiguo imperio romano, Augusto, gritó. Después de perder un gran ejército de 20.000 hombres ante los germanos, hacia el comandante muerto. Que le devolviera su ejército. Aunque no era emperador, Wurmser estaba igualmente desesperado. Había alardeado ante el Consejo de Guerra Imperial y recibido un enorme apoyo para marchar hacia el sur.
Había elaborado un plan meticuloso y hecho que todas las operaciones se movieran día a día. Incluso había colocado al veterano Kosdanovich en la vanguardia para poder responder con improvisación a los cambios en el campo. Pero resulta que el confiable Kosdanovich había sido atrapado y aniquilado. En ese momento, el viejo general que estaba de pie detrás de Wormser habló. Comandante Supremo, necesitamos una estrategia alternativa primero. El general de división Bajalix von Bajalzar, de 61 años. Originario de Dalmacia, es un maestro en el mando de infantería ligera Grenz. Como veterano que había luchado desde la Guerra de los 7 años, Wormser lo había traído por su familiaridad con las maniobras de infantería ligera. Wormser miró hacia atrás. El general de división Paul Davidovich, el conde Anton Ferdinand Dmitrovsky, el general de húsares Anton Schwirs von Zovinin. Generales que habían logrado varias victorias decisivas junto a Wormser en el Rin. Wormser aún conservaba su poder militar. Finalmente recuperando la calma, Wormser respiró profundamente y giró su rostro astuto como un zorro. Klenau, ¿viste la velocidad del enemigo? Sí. Es realmente extraordinaria. Aparecieron en momentos inesperados. Sí. Entonces no tendrán suministros. Incluso en una situación de aniquilación de 20.000 hombres, Wormser detectó agudamente las debilidades del enemigo. Ciertamente, ya sea infantería o caballería, la velocidad de marcha aumenta solo si se abandonan los suministros. Sin embargo, había una cosa que Wormser desconocía. La existencia de las conservas. No obstante, como el viejo mariscal que era, Wormser seleccionó cuidadosamente la información. Roselmini, ¿qué opinas? ¿Tú lo viste? ¿Cómo sobreviviste? Debes haberlo visto, ¿no? Parecía que el enemigo tenía carros de suministros. Roselmini, otro general que había sobrevivido, tartamudeó. Parece que no había. ¿Qué estás diciendo? Sin murmurar. No te oigo. Habla directa, precisa y verdaderamente. ¿Lo viste o no? No, no lo vi. Comandante Supremo. En ese momento, un joven oficial que estaba parado a un lado del cuartel general de la fortaleza habló. Yo lo vi. Wormser dirigió su mirada hacia el joven oficial. ¿Quién eres tú? Soy Radetzky. Mayor. Ah, otro sobreviviente. Bien. ¿Qué viste? El mayor Radetzky tragó saliva. Esta vez no es suficiente con solo haber sobrevivido. Es difícil que un oficial que ha sufrido derrotas consecutivas reciba oportunidades en el futuro. La clave es transmitir información lo más precisa posible. Radetzky, recordando, gritó con voz clara. El enemigo casi no tiene carros de suministros. Llevan la comida en algo extraño, en latas. Eran contenedores pequeños. Aunque llegó información muy precisa, Wormser no pudo comprender la verdadera naturaleza de esta información. Debe ser carne seca. No, ahumada quizás. Aún así, Lombardía es próspera. No, si saqueamos los alrededores, podemos asegurar suficientes provisiones. General Davidovich, tú también lo sabes. Todavía es verano. No es tiempo de trigo abundante. Lo mismo con la carne. Reprendiendo a Davidovich, quien efectivamente ocupaba la posición de subcomandante del cuerpo de ejército, Wormser hizo brillar sus ojos. Bien, resistiremos en Brescia. Y, dile a las tropas de refuerzo de Albinzi que vengan por la ruta opuesta a la nuestra. Por el este del lago Garda. Davidovich abrió mucho los ojos. De todas formas, este es el autoritario ejército imperial austríaco. Así que no había razón para enojarse por ser reprendido. Aunque también es una trampa que las órdenes de los superiores no sean absolutas. El problema es otro. A pesar de la aniquilación de la vanguardia, ¿seguirán el plan original para enfrentar al enemigo? ¿Vamos a proceder según el plan original? Solo la vanguardia fue aniquilada. Nuestro ejército principal aún tiene 30.000, y cuando lleguen los refuerzos de Albinzi aumentará a 70.000. Ellos también son humanos y usan las mismas armas que nosotros. Con más del doble de números, ¿qué crees que pasará? Ah, eso. Wormser asintió y gritó con voz fuerte. Hasta ahora Bonaparte ha ganado porque tiene más números. Al final. Si tenemos más números, ganaremos. Definitivamente. Esta vez no grita simplemente porque sea sordo.
Después de una derrota, es necesario informar a todos que la guerra aún no ha terminado y que hay suficientes posibilidades de victoria. Justo cuando todos los oficiales del cuartel general estaban asintiendo, Wurmser golpeó la mesa del cuartel general de la fortaleza. Cuando llegue al Vinci, entonces iremos a Mantua. Para contrarrestar su velocidad, no hay otra opción. Si todo sale así, Wurmser podrá realizar lo que había planeado originalmente. Es decir, el ataque envolvente para decapitar al comandante enemigo Napoleón. El objetivo estratégico de Napoleón apenas ha llegado al punto de partida. Wurmser se ha detenido. Esto es algo que no esperaba. El cuerpo de ejército italiano de Napoleón estableció un cuartel general temporal en el pueblo de Lonato. La alegría de derrotar a un ejército de 20.000 hombres y capturar alrededor de 30 cañones es momentánea. Si no pueden aniquilar al ejército principal del enemigo, es decir, del Sacro Imperio Romano, esta campaña fracasará. Sin embargo, el comandante en jefe enemigo, el viejo mariscal Wurmser, se ha detenido en Brescia. Incluso si llegan más tropas enemigas, al menos deben derrotar a Wurmser. Solo así se puede quebrar la voluntad de Austria de continuar la guerra. Este es el gran estrategia que Napoleón tiene en mente y el principio de guerra de una nueva era. De repente, Berthier, el jefe de Estado Mayor que estaba revisando mapas, informes estratégicos y la situación de suministros, informó fríamente. Brescia es literalmente una fortaleza. Será difícil tomarla. Los asedios son una palabra que no existe en mi diccionario francés, Berthier. Debe ser defectuoso entonces. De cualquier manera, ciertamente es difícil. Además, si nos quedamos atascados allí, no sabemos cuándo podrían sorprendernos con una maniobra montañosa. Eugene consideró brevemente si las palabras recientes de Napoleón serían registradas en la historia. Sin embargo, los demás parecían ignorar el comentario sobre el diccionario francés. De todos modos, el uso del vocabulario francés de Napoleón no es preciso ni siquiera en bromas. Incluso Eugene puede ver los numerosos errores ortográficos. Irónicamente, en la historia original, es Napoleón quien establece el francés estándar. De cualquier manera, quizás Napoleón solo lo dijo por decir, mientras miraba alrededor con fuego en los ojos. Definitivamente, hay que sacarlo. ¿Cómo podemos hacer salir a Wurmser? ¿Alguien tiene una buena idea? Los ayudantes del Club Napoleón. Eugene, Junot, Marmont, Duroc, Hippolyte. Los principales generales del cuerpo. Massena, Augereau, Lannes. Junto con el jefe de Estado Mayor Berthier y el jefe de la Guardia d'Almagne y otros generales, todos quedaron mudos. ¿Cómo hacer salir a Wurmser? Además, siendo un zorro curtido, no caería en estratagemas comunes. De repente, Massena chasqueó la lengua. Si lo hubiera sabido, deberíamos haber dejado algunos prisioneros. ¿Qué estás diciendo, Massena? Fuiste quien persiguió con más ahínco. Ah, Augereau. ¿Por qué dices eso? Tu división también mató a los que querían rendirse. Aunque entiendo que fue duro por la marcha. Justo cuando Massena y Augereau iban a tener una pequeña discusión, el ayudante principal Eugene negó con la cabeza. No. Aunque sea cruel, la aniquilación fue la elección correcta. Si dejamos prisioneros descuidadamente, la carga para nuestro ejército aumenta demasiado. No tenemos la capacidad de cuidar ni prisioneros ni territorio ahora mismo. Ante estas frías palabras, tanto Massena como Augereau y Lannes arquearon las cejas. En cambio, los ayudantes que habían estado con Eugene desde Tolón asintieron. Incluso Napoleón solo asintió levemente, sin culpar a Eugene. Son cosas inevitables en la guerra. Entonces, ¿cuál es el plan para atraer al enemigo en lugar del intercambio de prisioneros? Freischütz Eugene. Freischütz, es decir, el tirador de balas mágicas. Napoleón solo lo dijo sin expectativas, usando su apodo. Pero Eugene, mordiéndose los labios, de repente soltó. Hay tres caminos. Uno es mover todo nuestro ejército hacia Mantua. Eso rechazado. Conquistar una fortaleza en medio del lago es más difícil que intentar tomar Brescia. Además, según los exploradores, no tenemos alcance de artillería. También podríamos ceder Milán. Napoleón silbó. Una estrategia muy arriesgada. Me gusta, pero ¿no crees que el directorio podría destituirme? ¿No es así, Marmont? El perspicaz Marmont asintió con una sonrisa amarga.
Supongo que sí. Lo que usted prometió fue conquistar Italia, no perder Milán. Exacto. Si solo pensáramos en ganar, podríamos ceder Milán. Pero mi posición se basa en una sola cosa. Victorias que cualquiera pueda entender fácilmente. Si hay el más mínimo retraso, corro el riesgo de ser destituido. Con el comandante interino Marceau en París, no debería preocuparse por eso. Napoleón negó con la cabeza. En tiempos tan turbulentos, nada está garantizado. ¿Cuál es el último método, tirador de balas mágicas? Mantua es difícil de atacar. Milán es un cebo lo suficientemente grande para atraer al enemigo, pero podría provocar al directorio en París. Entonces, ¿qué método podría funcionar? Eugene finalmente expresó la última estrategia que había estado pensando pero no se atrevía a mencionar. Que usted, comandante supremo, sea el cebo. Justo cuando todos abrieron los ojos de par en par, Eugene explicó rápidamente como si disparara un proyectil. Hacer que todo el ejército se dirija a conquistar Venecia. Esto es algo que tanto nuestro país como el enemigo pueden entender. Después de todo, ocupar puntos estratégicos es el sentido común actual del campo de batalla. Esto es algo que ocurre accidentalmente en la historia original. No es algo que Napoleón hubiera planeado intencionalmente, sino que se queda aislado sin querer. Y así es como ocurre la batalla de Arcolé. Sin embargo, Eugene propuso llevar a cabo este aislamiento de Napoleón de manera más planificada. Así, el cuerpo principal del comandante se reducirá lo suficiente como para que el enemigo se atreva a salir. Cuando el enemigo salga en esa situación, las divisiones dispersas se reagruparán. Es una recreación de Lodi. Excepto que es a mayor escala. Lo que fue una coincidencia entonces, ahora lo haremos realidad como un plan. En ese momento, Augereau, el general cauteloso y principista, no pudo contenerse y gritó. Comandante, si algo sale mal aunque sea un poco, usted estará en peligro. Pero Napoleón ya tenía los ojos brillantes. Le gustaba la audacia de la operación. Y además, los resultados especulativos que vendrían si tenía éxito. Jajaja. Augereau, me parece que me estás provocando a sabiendas. Excelencia. Oye, pregúntale a Lan. Si soy alguien que teme a la muerte. Lan, que miraba a Napoleón con cara de incredulidad, estalló en risas. En el puente de Lodi no lo era en absoluto. Fue la primera vez que vi a un hombre más audaz que yo. Finalmente, Napoleón tomó la decisión. Bien. Todos marcharán excepto la artillería de Dalmagne y Marmont, y el regimiento postal de Duroc. Comandante supremo, por favor reconsidérelo. Augereau, tu unidad también marchará. Espero que regreses lo más rápido posible. Envíen un mensajero para que la Arpe también marche. Fue el momento en que se decidió usar a Napoleón como anzuelo. El problema es que una operación de engaño debe engañar incluso a las propias tropas para que el enemigo caiga. Así que, ¿nuestra división irá con ustedes? Massena miró a Eugene sonriendo alegremente. La división de infantería más rápida, la división Massena, irá con Eugene. También se unió la caballería de los Pirineos de Lan. Lan ladeó la cabeza. ¿Por qué tenemos que unirnos también nosotros? ¿Hay alguna razón? Eugene respondió concisamente. General Lan, en una operación de engaño, debemos asumir la tarea más problemática desde siempre. Por eso, solo incluimos a la gente más rápida. ¿Cuál es? Significa que debemos lograr resultados reales para el engaño. Otras unidades pueden fingir moverse, pero nosotros realmente debemos ocupar una ciudad. Solo así Wormser se moverá. Eugene declaró señalando el mapa desde su caballo. El objetivo es Verona. Massena asintió y movió su caballo para dirigir su división. Lan también corrió hacia su brigada. Quedaba la brigada de tiradores montados de Eugene. De repente, Murat gritó desde el frente. Bien, marchamos. Somos los más rápidos de Italia. Viendo esto, Hipólite preguntó a Eugene con incredulidad. ¿Por qué grita Murat? Porque tiene entusiasmo, la voz más fuerte, y además es alto. La próxima vez tendremos que producir megáfonos en masa. Los usé en Vendée antes, y eran buenos. Eugene sonrió levemente y agarró las riendas. Pensaremos en eso después. Ahora es tiempo de correr. El caballo negro de Eugene comenzó a galopar. Tum tum tum.
23 de agosto de 1795. Eugene, Lan y Masena avanzaron hacia Verona. Para una pesca a nivel de cuerpo de ejército de 37,000 hombres para atrapar al ejército del Sacro Imperio Romano. Capítulo 109. El río más famoso de Italia probablemente sea el Rubicón. El río donde el famoso César decidió su destino. El río que separaba la antigua Galia francesa de la República Romana de la antigua Italia. El río sin el cual quizás no hubiera existido el Imperio Romano. Sin embargo, este río se encuentra bastante al sur de Lombardía. Pero el río frente a nuestros ojos no es inferior al Rubicón en términos de destino. Aquí, el Mincio puede considerarse nuestro Rubicón. Ja ja ja. Masena se paró frente al río exclamando con entusiasmo. ¡Swosh! El río que fluye hacia el sur desde el lago Garda corre con fuerza. Después de las fuertes lluvias de verano, tanto el caudal como la velocidad eran altos. Probablemente Masena pensó en el Rubicón por el hecho de cruzar de Lombardía a la República de Venecia. Pero para Eugene, este río tiene un significado más especial. No es un río que me agrade mucho. Eugene frunció ligeramente el ceño y torció la boca. En la historia original, hay una serie de batallas que ocurren en el río Mincio. Entre ellas existe una batalla que Eugene experimenta. La batalla del río Mincio. En esa batalla que tuvo lugar en 1814, Eugene no logró una victoria completa. Si hubiera conseguido una victoria total, quizás podría haber revertido el curso de la guerra. Así que es natural que tenga mal presentimiento al ver el río. En ese momento, sintió una mano que le golpeaba el hombro animadamente a su lado. No te preocupes, joven jinete. No estás solo. ¿Acaso pensaste que dejaríamos todo en manos de un muchacho? Era Lannes. Eugene sonrió levemente y asintió. Si Lannes hubiera estado vivo en el río Mincio, quizás habría sido posible revertir el curso de la batalla. O si Masena, quien ahora mira el río con entusiasmo, hubiera estado allí. En otras palabras, Eugene ahora está acompañado por el 1-2 más fuerte que Napoleón tuvo. Dos comandantes capaces de realizar operaciones independientes y lograr victorias estratégicas. Masena, amado por la diosa de la victoria, y Lannes, el Aquiles del gran ejército francés. Por lo tanto, esta batalla es imposible de perder. De repente, Lannes miró el río y ladeó la cabeza. Dicen que tradicionalmente es la frontera entre Véneto y Lombardía, pero no se ven guardias fronterizos. En cambio, hay pocos puentes. No tenemos muchos ingenieros en nuestra división, ¿verdad, General Lannes? Bueno, como el general Chasseloup se quedó con el grupo principal, no hay opción. TSK. Lannes habló con impaciencia, como si estuviera listo para liderar la caballería y cruzar el río de inmediato. Masena también parece listo para construir un puente pontón, comenzando por revisar a los ingenieros. Eugene recordó entonces otro hecho. Tanto Masena, el de la velocidad, como Lannes, el del avance, son hombres de temperamento impaciente. Quizás esta vez Eugene tenga que controlar a ambos. Eugene miró ligeramente a su ayudante Hipólite. Lista de puentes en el río Mincio. Recítala, Hipólite. Masena y Lannes se voltearon con miradas perplejas. ¿Cómo podía saber eso? El río Mincio tiene nada menos que 75 kilómetros de longitud. Pero sorprendentemente, Hipólite respondió de manera muy concisa. Peschiera, Borghetto, Goito y Ribalta. Exactamente 4 lugares. ¿El terreno? Entre Peschiera y Borghetto hay bastantes desfiladeros. Al sur de Goito es plano. El final sur del lago Garda, donde se encuentra Peschiera. Más abajo, Borghetto, donde el río se estrecha mientras fluye. Goito, ubicado en la llanura aluvial donde el río se ensancha nuevamente, y Ribalta cerca de Mantua. Este largo río tiene solo 4 puentes. Lannes, mirando con curiosidad a Hipólite que recitaba la información como si fuera un local, preguntó. ¿Cómo sabes todo eso, tirador del caballo de guerra? Parece que no sabe cuál fue la primera empresa que establecí en Milán. ¿No era una fábrica de conservas? Y me pareció que la princesa era la dueña. Eugene miró de reojo a Masena y sonrió levemente. No. El general Masena, que me confió su dinero, debe saberlo. Es una oficina postal financiera.
Un lugar lleno de carteros armados que también realizan operaciones financieras. Ah, por supuesto, son exsoldados del regimiento postal que lucharon en Vendée. La Banque Milano Marseille, la primera empresa establecida llamando a Pierre Collot, el director del Banco de Marsella. Por supuesto, fue antes que la fábrica de conservas. Masena, que había donado dinero allí, sabía al menos eso. Pero no sabía que los empleados postales actuarían como informantes explorando el terreno. Masena arqueó las cejas y sonrió. Vaya, parece que había muchas cartas para enviar por aquí. Nos perdimos un poco en el camino, general. Bien. Entonces, ¿nuestro gran tirador del caballo de guerra en qué terreno planea disparar su bala? Masena y Lannes usan diferentes apodos para referirse a él. Lannes todavía llama a Eugene joven jinete y tiende a tomar la iniciativa. En cambio, Masena lo llama tirador del caballo de guerra con humor negro, pero está dispuesto a utilizarlo. Esto no significa que Lannes menosprecie a Eugene. Es la diferencia entre Lannes, que prefiere entrar en combate directamente, y Masena, que prefiere utilizar a otros. Aunque ambos son impacientes, definitivamente hay diferencias en sus tendencias. Eugene respondió encogiéndose ligeramente de hombros. Si simplemente avanzamos, el enemigo se dará cuenta. Sobre el engaño. Cierto. Pero tampoco podemos ir demasiado tarde, ¿verdad? Si nos demoramos demasiado, también lo notarán. Por eso debemos mostrar que vamos en serio. Eugene desplegó un mapa mientras sus ojos brillaban. Derrotando al ejército del reino de Nápoles que se moviliza para salvar a Venecia, nuestro aliado formal. El mapa mostraba el área alrededor del río Mincio. Un mapa así se puede encontrar en la sede de la policía de París, en el departamento topográfico. Sin embargo, este mapa tenía algo especial. Mostraba los movimientos del cuerpo italiano-francés, el ejército del Tirol del Sacro Imperio Romano y otros ejércitos. Masena, Lannes y Junot, el subcomandante de los cazadores a caballo que observaba, se sorprendieron especialmente al ver los movimientos del ejército del sur que nunca habían visto antes. Junot preguntó apresuradamente. Espera, ¿el reino de Nápoles? ¿También se unieron a esta guerra? ¿Te dormiste durante la reunión de oficiales? El reino de Nápoles también es parte de la coalición antifrancesa, Junot. Por supuesto, Nápoles solo aporta dinero, y las tropas reales son dirigidas por un general austríaco. Similar a lo que pasó con el reino de Cerdeña. Ah, hablas de Michelangelo. ¿Pero quién es esta vez? ¿Ya llegó a esta zona? Se refiere a Michelangelo Colli, el anterior comandante del reino de Cerdeña. Colli era originalmente un soldado austríaco enviado al reino de Cerdeña. Una medida del Sacro Imperio Romano para proteger a Cerdeña, cuyo ejército era relativamente débil. El reino de Nápoles, que ahora avanza desde el sur, está en la misma situación. Un país gobernado por la Casa de Borbón, pero económicamente controlado por Inglaterra y militarmente dependiente de Austria. Un estado satélite que solo proporcionó soldados junto con Inglaterra durante la rebelión de Toulon. Esa es la verdadera naturaleza del reino de Nápoles. Eugene mostró una nota informativa que le había entregado recientemente el excartero Jacobelli. Anton Liptai von Kisfalud. El que fue derrotado por nosotros en Montenotte. Huyó hacia el sur y ahora está avanzando hacia el norte. Era el hombre que había sido comandante de regimiento directo bajo el conde Argenteau en Montenotte. A diferencia de Rosselmini que huyó hacia el norte, Liptai escapó hacia el sur. Como resultado, Liptai recibió ayuda del reino de Nápoles. Ahora avanza hacia el norte, liderando soldados reclutados del reino de Nápoles. Para ayudar a su país aliado, la República de Venecia. Eugene señaló un punto rojo en el mapa. Derrotaremos a este hombre. Aquí, en Borghetto. Y luego nos dirigiremos a Verona. De los 4 puentes del río Mincio. Es el lugar más favorable para un ataque sorpresa. Anton Liptai von Kisfalud, un general progresista de origen húngaro. Esta vez nuestro regimiento debe lograr méritos. Si no, no tendremos cara para volver al imperio. De hecho, participó en la guerra de sucesión bávara y ganó méritos principalmente luchando contra los turcos. Un hombre que participó en numerosos combates y consideraba la guerra como algo cotidiano. Cuando fue asignado a Italia, vino con la sensación de que solo tomaría un breve descanso.
El plan original de Liptai era descansar bien y luego dirigirse al frente del ring. Sin embargo, aquí Liptai tuvo que experimentar una guerra más sorprendente que cualquier otro campo de batalla. Han pasado 3 meses desde que huyó a Nápoles después de Montenotte, ese campo de batalla de pesadilla. Ahora debe ganar méritos para regresar a su país. Actualmente lidera un total de 5,000 hombres. Los oficiales son sobrevivientes de Montenotte, pero los soldados son del reino de Nápoles. Lidera estas tropas para defender formalmente la República de Venecia. El objetivo de Liptai es regresar a su país después de eso. Si tiene que luchar, es un número suficiente para hacer una buena impresión. En ese momento, el comandante del regimiento Matías Rukavina, que cabalgaba junto a él, preguntó. ¿No sería más rápido ir a Mantua? ¿Qué dices? Bonaparte envió tropas allí. ¿Quieres ser derrotado por Bonaparte otra vez, Matías Rukavina? No es eso. Yo también vi suficiente en Montenotte. Rukavina, un sobreviviente de Montenotte, tembló. El poder militar de esos demonios. Montenotte, ese campo de batalla de pesadilla. Combates cuerpo a cuerpo y batallas de aniquilación que ignoraron completamente el sentido común de las batallas del siglo XVIII. Es sorprendente haber sobrevivido allí. Liptai sacudió la cabeza. No quiere luchar contra el ejército francés de nuevo. Si es posible, el objetivo de Liptai es regresar sin luchar incluso en Venecia. Fue entonces. De repente, Rukavina abrió mucho los ojos. Comandante. Mire al frente. ¿Qué dices? ¿Qué frente? No hay ejércitos en esta zona. Incluso evitamos la dirección de Mantua. No es así. Eso es definitivamente. Matías Rukavina Bomboinograd, un veterano que había luchado desde la Guerra de los 7 años, abrió los ojos de par en par. Es la bandera tricolor del ejército francés. En ese momento, comenzó a resonar un estruendo. Tum tum tum. El sonido de cascos de caballos que hacen temblar la tierra. El espectáculo del polvo levantándose es claramente una carga de caballería. Aunque es sentido común en el campo de batalla que la caballería no puede atravesar la infantería, ni Rukavina ni Liptai pudieron reaccionar. Miles de jinetes se acercaban galopando frente a sus ojos. En un instante. Imposible. No, tiene sentido porque solo hay puentes en esta zona. Pero, ¿por qué contra nosotros? Justo cuando Liptai estaba a punto de gritar, Eugene, que estaba al frente, exclamó. De repente, las granadas Eugene con cola volaron todas a la vez. ¡Bum! 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 Borghetto, donde el río Mincio fluye y repentinamente se estrecha. Un lugar perfecto para emboscadas, con muchos desfiladeros y colinas para ocultar tropas. En realidad, en la historia original, aquí es donde Beaulieu se retira y combate con Napoleón. Sin embargo, ahora que Beaulieu está muerto, sus tropas derrotadas que avanzaban hacia el norte han sido atrapadas por Eugene. Formación, mantengan la formación. Las granadas son de un solo disparo. No. Están lanzando más ahora. Maldición, formen el cuadro. Preparen el fuego. Mientras Liptai y Rukavina estaban en confusión. Swoosh. La brigada de cazadores a caballo de Eugene, 1000 jinetes, se dispersó a izquierda y derecha. Liptai parpadeó al ver a los jinetes esquivando de manera tan versátil y repentina. Aunque es difícil para la caballería enfrentarse a una formación de infantería, las 5,000 tropas de Liptai ni siquiera habían logrado formar correctamente. ¿Por qué solo hacían un ataque inicial y luego maniobras evasivas? ¿Qué es esto? En ese momento, se escucharon disparos detrás de la polvareda. ¡Bang! La caballería no había terminado allí. Como una ola que se acerca, ahora venían cabalgando lo que parecían ser el triple de jinetes. Aún así, gracias a su experiencia, Rukavina, que pudo identificar al enemigo a través del polvo, gritó. Son fusileros a caballo. Debemos detenerlos. En formación cuadrada. Pero la infantería ni siquiera tuvo tiempo de formar el cuadro. Porque todos los cañones de los fusiles apuntaban hacia las tropas de Liptai. 3000 balas comenzaron a dispararse. Entre ellos, los 1000 de la vanguardia disparaban rápidamente como si fueran ráfagas, incluso desde sus monturas. ¡Bang! Clic, clic. ¡Bang! Clic, clic. ¡Bang!
Mientras llovían al menos 5 disparos por minuto, Liptai gritó. Esto no es real. No puede ser real. Esos demonios. En ese momento, la brigada de cazadores a caballo atacó nuevamente desde la retaguardia a los 5,000 soldados de infantería napolitana de Liptai. Ta ta ta. Ahora era el momento en que las formaciones se romperían y el ejército se dispersaría. Literalmente, el ejército estaba colapsando. El último soldado de infantería que quedaba murió atravesado por una bayoneta sin poder siquiera dar un grito de agonía. Splash. Eugene chasqueó la lengua mientras la sangre salpicaba. El golpe de los cazadores a caballo, la carga de la caballería de Piré, y el avance en columna de la división Masena. Los ciclos se sucedieron como engranajes encajando perfectamente. Es sorprendente considerando que los tres comandantes se movieron de manera completamente independiente. Sin embargo, como resultado, los inocentes soldados napolitanos fueron casi aniquilados, sin dejar un solo prisionero. Eugene se quejó a Masena. ¿Era realmente necesaria la carga con bayoneta? Vamos, hay que practicar en momentos como este. Para poder usarla cuando sea realmente peligroso. Por su culpa casi los matamos a todos, General Masena. Ante las palabras de Eugene, Masena guiñó un ojo. Pero dejamos escapar a Liptai, ¿no? Jeje. Entre los miles de cadáveres y heridos, no se veía a Liptai. Tal como había huido de la tragedia de Montenotte, también había escapado aquí en Borghetto. Después de huir cruzando el río Mincio, probablemente se dirigiría a la fortaleza de Brescia. Lannes, que había alcanzado el objetivo de la operación, preguntó con calma en medio de la sangre. Entonces, ¿ahora vamos a Verona? Sí, así es. Bien. Todo el ejército descansa hoy y mañana nos preparamos para marchar. Pero Eugene negó con la cabeza. No, la caballería no descansará. Tanto Lannes, que recuperaba el aliento, como Masena, que hasta hace un momento reía alegremente, y Murat, que estaba descontento sobre su caballo, abrieron mucho los ojos. Acababa de terminar el combate y ya quería cabalgar. Levantando la mano y señalando al este, Eugene dijo. La brigada de cazadores a caballo y el 13º regimiento de caballería de los Pirineos continuarán cabalgando así. No, ¿por qué? Es peligroso operar solo con caballería si nos encontramos con una unidad enemiga completa. No. General Masena. Ya no hay enemigos de tamaño considerable en esta zona. Si los hay, son la milicia veneciana. A pesar de las objeciones de Masena, Eugene sacudió la cabeza con firmeza. Debemos cabalgar así hasta Venecia y hacer que los enemigos sepan que Venecia es realmente el objetivo del ataque. Solo entonces Wurmser enviará sus ojos y se dará cuenta de un hecho. ¿De qué exactamente? Del hecho de que el general Napoleón permanece cerca de Lonato con solo una división. Solo entonces todos, embriagados por la victoria, se dieron cuenta de repente. ¿Por qué Masena, Lannes y Eugene marchan así hacia el este? ¿Por qué Augereau, Laarpe y Serorier están todos dispersos? Para atraer al enemigo, Wurmser. Para eso se necesita una jugada aún más intensa. La marcha independiente de la caballería es adecuada para dar un espectáculo. Porque mientras hace que el enemigo malinterprete el objetivo estratégico del ejército francés, también facilita la retirada de la infantería. De repente, Lannes mostró los dientes y preguntó mirando fijamente a Eugene. Audaz. Si nos encontramos aunque sea con una fuerza de infantería enemiga del tamaño con el que acabamos de chocar, estamos acabados. ¿Lo sabes? Lo sé. Por ahora solo llevaremos la pólvora y municiones que podamos cargar. ¿Y aún así irás? El mayor problema es, al final, la pólvora. La caballería lo apuesta todo a la movilidad. No llevan carros de suministros. Al final solo pueden llevar pólvora y municiones portátiles. Esto significa que toda la potencia de fuego se agota con un solo combate inicial. Es una situación que debe evitarse absolutamente en las batallas modernas. Sin embargo, Eugene respondió con una sonrisa. Tengo un plan. Un plan para tomar Verona. Lannes, que miraba fijamente a Eugene, se volvió hacia Masena. Yo apuesto por este jugador. Masena. Tú síguenos desde atrás. Aquí, el superior es Masena. Por mucho que Lannes y Eugene comandaran unidades independientes, podía imponerse por rango.
Además, las operaciones solo de caballería son extremadamente evitadas desde que la pólvora se convirtió en la protagonista de la guerra. Pero Massena, después de pensar profundamente, esbozó una extraña sonrisa. Había hecho sus cálculos. El cálculo de que, incluso si no lograban ocupar Verona, había una alta posibilidad de retirarse. De acuerdo. Espero que conquisten Verona antes de que lleguemos. Si no, tendrán que retirarse sin ni siquiera ver Verona. Ja ja ja. Eugenia asintió y se volvió hacia sus subordinados. Entonces, vamos a Verona. Junot, Murat e Hipólite volvieron a montar. Ah, ni siquiera podemos descansar. Me amotinaré si no veo a las bellezas de Verona. Uf, esta vez me gustaría ganar algunos méritos. Ya estoy harto de las tácticas de señuelo. Uf, uf, uf. Ay, me muero. De nuevo, Eugenia y Lames comenzaron a cabalgar. Cruzando el río del destino, el Mincio, ahora Verona se había convertido en el nuevo objetivo. Todavía era cuando Wurmser no había salido de Brescia. Capítulo 110. Verona, la ciudad famosa por la tragedia Romeo y Julieta de Shakespeare. Maldición. A este paso, nos convertiremos en los protagonistas de una tragedia. Gritó Pier Foscari, el gobernador de Verona, desde la residencia gubernamental. Este lugar, Verona, es un territorio continental que la ciudad acuática de Venecia posee en la península italiana. Ha estado bajo el dominio veneciano durante 300 años, desde nada menos que 1405. Junto con Padua, es una de las ciudades más importantes, por lo que reside aquí un funcionario de alto rango de nivel gobernador. Sin embargo, como se puede ver por el título de gobernador, este lugar es tratado como una especie de colonia, diferente a la metrópoli. Para la República Marítima de Venecia, el territorio continental se reduce únicamente a la ciudad de Venecia. Además, como corresponde a una república marítima, Venecia no mantenía un ejército regular en tiempos de paz. Incluso ahora es así, por eso Foscari está más agitado. Especialmente porque Francia se ha acercado hasta las puertas de Verona. ¿Bonaparte viene? Aquí. ¿Por qué diablos? Hay muchas razones. Este es un punto estratégico, somos aliados del Sacro Imperio Romano y, la verdad, casi no tenemos fuerza militar. Reúne más milicia. Al menos debemos evitar que crucen las murallas tan fácilmente. Foscari presionó al comandante de la milicia, Francesco Battaglia. Aunque crucen las murallas de la ciudad, debemos proteger al menos la fortaleza de San Pietro. 8 cañones, 6,000 milicianos. Si sumamos los voluntarios que prometió enviar el reino de Nápoles, podremos resistir. La fortaleza de San Pietro es la ciudadela interior de Verona. Es un castillo medieval que domina el río Adigio, y una vez cerradas sus puertas, es difícil acceder debido a su ubicación. Sin embargo, no llega a ser considerada una fortaleza natural como Mantua. Battaglia salió de la residencia del gobernador en silencio, con un sentimiento sombrío. Esta Verona es una próspera ciudad comercial. Sin embargo, no es en absoluto una fortaleza adecuada para la guerra. Las murallas construidas en la época medieval y del Renacimiento no son apropiadas para la defensa en la actualidad, con la aparición de los cañones. Si el ejército francés desplegara solo 30 cañones, las murallas serían fácilmente penetradas. Es el momento en que la República de Venecia pagará el precio por haber ignorado la guerra durante tanto tiempo. Es triste que esto suceda en Verona, la ciudad natal de Battaglia. Fue entonces cuando el gobernador de Verona está en posición de resistencia a muerte, Messer Battaglia. Battaglia giró la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. Era un rostro conocido. Alessandro Ottorini, el alcalde de Bérgamo, la ciudad más occidental de la República de Venecia. Además, como Battaglia, era miembro de los patriotas, los partidarios de la unificación italiana. Era del mismo tipo que Derile, el jacobino italiano que había sugerido la unificación de Italia a Napoleón. Por eso, Battaglia había mantenido contacto con Ottorini desde antes. Eso dicen, señor alcalde Alessandro Ottorini. Bérgamo también tiene la voluntad de resistir hasta la muerte. Solo que nos faltan pólvora, armas y cañones. Brescia también debió estar igual. De repente, Battaglia habló rechinando los dientes. No esperaba que fuera Austria, y no Francia, quien ocupara Brescia. ¿Qué diablos estaba haciendo Mocenigo?
Giovanni Albis Mocenigo, el alcalde de Brescia. En realidad, Brescia no es una ciudad vacía. Es legalmente una ciudad de la República de Venecia, gobernada por un alcalde enviado desde la metrópoli. Simplemente se rindió sin resistencia cuando la vanguardia de Wurmser, Gvozdanovich, ocupó la ciudad. Pero Mocenigo no tuvo otra opción. Después de todo, la República de Venecia no tiene ejército regular, y Austria es nominalmente un país aliado. Por lo tanto, no podían luchar en una posición de resistencia a muerte, ni tenían la capacidad para hacerlo. Al final, Mocenigo se rindió, y Brescia está ahora bajo el control austríaco. Ottorini, el alcalde de Bérgamo, ciudad ubicada más al oeste que Brescia, sonrió amargamente. Si Austria hubiera llegado tarde, Francia la habría ocupado de todos modos. Al menos quizás no habría sido una pérdida total del territorio como ahora. ¿Qué clase de situación es esta? Incluso si expulsamos a Francia, perderemos Brescia. Por el contrario, si viene Francia, los jacobinos se levantarán. No es así. No todos los unionistas italianos son jacobinos. Los jacobinos se caracterizan por aspirar a una república ciudadana. En cambio, los venecianos han vivido durante 1000 años en lo que se conoce como una república aristocrática. Foscari, Mocenigo, Ottorini y Battaglia, todos son nobles de esa Venecia. Por lo tanto, compartían el resentimiento hacia la revolución y Francia. Battaglia estaba a punto de asentir apretando los dientes frente a la residencia del gobernador. Pero tu juicio no está equivocado, Battaglia. Podría ser mejor moverse primero. Ante las palabras de Ottorini, Battaglia abrió mucho los ojos. ¿Qué quiere decir, señor alcalde Ottorini? Te lo diré francamente. Bérgamo está justo enfrente de Lombardía. Es cierto que está cerca de la región de Lombardía. Pero, el ejército francés no vino hacia Bérgamo, ¿no es así? De repente, Ottorini miró alrededor y sacó una carta de su pecho. Susurró. Battaglia frunció el ceño mientras leía la carta. ¿Qué es esto? Es una carta firmada por el general Servorier, comandante de la división estacionada en Milán. Pero, en realidad, probablemente, es una carta de Bonaparte. A ver. Sin embargo, en el momento en que vio la carta, Battaglia quedó atónito. Si prestamos el camino para aniquilar al ejército austríaco, ¿no ocuparán la ciudad? Algo así como el camino del mediodía. Por supuesto, pedir prestado el camino significa esencialmente entregar el control de la ciudad. Si el otro lado usa la fuerza, al final podrían perder hasta el derecho a gobernar la ciudad. Battaglia miró a Ottorini con una expresión de incredulidad. En cambio, Ottorini le dijo descaradamente a Battaglia. En realidad, no se movilizaron hacia Bérgamo. Pero acordamos establecer una relación de cooperación. Señor alcalde, eso es traición a la República. De lo contrario, vendrán al menos 10.000 soldados franceses. ¿No sabes quién es Servorier? Es el victorioso de la batalla de Cuneo. Es el segundo al mando del ejército de Italia después de Bonaparte. Tanto que le confían la base principal. Por supuesto, hay un pequeño malentendido en esto. Pero es cierto que externamente, Servorier, como el comandante de división más antiguo, parece ser el segundo al mando del ejército de Italia. Y también es cierto que es el victorioso de la batalla de Cuneo. Este es el mismo Ottorini que hasta hace un momento hablaba de su resentimiento hacia Francia. ¿Por qué vino hasta Verona? ¿Será posible que tenga otro propósito además de pedir ayuda? Battaglia, mirando fijamente a Ottorini, preguntó rechinando los dientes. Entonces, no me diga que vino a pedir permiso al gobernador de Verona. Ya que el gobernador de Verona es el principal administrador terrestre en la terraferma. No. ¿Cómo podría ser eso? Vine a verte a ti, en realidad. ¿Por qué razón? Ottorini le entregó otra carta. ¿Abrir las puertas de Verona? Esta vez es una carta dirigida a Battaglia. Battaglia, mientras leía el contenido de la carta, miró rápidamente a su alrededor. Afortunadamente, nadie vigila a Battaglia, el comandante de la milicia, ni a Ottorini, el alto funcionario forastero. Pero por el contrario, esto significa que los soldados que protegen terraferma, es decir, el territorio continental de Venecia, tienen una disciplina laxa. Con una sonrisa amarga, Battaglia volvió a mirar fijamente a Ottorini. Entonces, ¿vino a decirme que me rinda? ¿Bajo las órdenes de Servorier? No, no es que te rindas.
Solo tienes que abrir las puertas de la ciudad. No es lo mismo. Ottorini agitó la mano. Te equivocas. Bonaparte no tiene la capacidad para conquistar nuestra república. ¿Por qué? Porque vino Wurmser. Battaglia parpadeó. Por supuesto, esta información ya era conocida por Battaglia. Venecia es un país de aristocracia mercantil, y dar prioridad a la información es política nacional. Sin embargo, de alguna manera, las palabras de Ottorini parecían contener un análisis más allá de la simple información. Ottorini explicó con tono apasionado. Esto es una estratagema, Battaglia. ¿Entonces? Su objetivo es fingir que ocupan nuestra Verona y luego retirarse. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Wurmser ya ocupó Brescia. No es diferente de Francia. Battaglia, frunciendo el ceño, asintió con un suspiro. La respuesta es hacer que luchen entre ellos hasta que ambos se destruyan mutuamente. Sin importar quién gane, hacer que peleen entre sí. Ese es el punto central del argumento de Ottorini. Con una expresión muy satisfecha, Ottorini también asintió. Exactamente eso, Battaglia. Finalmente, Battaglia, convencido por Ottorini, se dirigió tambaleándose hacia sus aposentos. Mientras observaba esto, Ottorini estaba a punto de limpiarse el sudor frío. Un hombre de mediana edad que había estado escondido en un rincón del callejón hasta este momento, dio un paso adelante sonriendo. Tiene un poder de persuasión extraordinario, señor alcalde Ottorini. Detrás del hombre estaba el capitán Gomi, oficial de escolta de Eugene. Por lo tanto, quien Gomi protegía solo podía ser un alto funcionario francés. Ottorini, mirando alrededor con expresión incómoda, preguntó al hombre. ¿Bérgamo está a salvo ahora, director Salicetti? Soy uno de los 5 directores supremos de Francia. ¿Está diciendo que no confía en mi garantía? Incluso me arriesgué a venir hasta aquí. Eso lo creo. Pero si podemos confiar en el ejército francés, no, en el general Bonaparte. Salicetti, el audaz director que se había infiltrado en una ciudad nominalmente enemiga, resopló. Ottorini, confía en la situación, no en mí. El general Napoleón ya ha derrotado a Austria 2 veces. Y de manera perfecta. Por supuesto, Salicetti no solo se había arriesgado a venir. Desde el movimiento de independencia de Córcega, el terror y la infiltración eran asuntos cotidianos para Salicetti. Infiltrarse en una gran ciudad veneciana en una situación no combativa no era algo tan difícil para Salicetti. Salicetti, el hombre que en la historia original llegaría a ser jefe de seguridad del reino de Nápoles, habló con firmeza. Esta vez también ganaremos sin duda. Y entonces, usted estará del lado del vencedor, Ottorini. De todos modos, los débiles no tienen opción. Ottorini, el alcalde de una ciudad justo enfrente de Milán, solo pudo asentir. Incluso Venecia, que una vez fue llamada potencia de la información, ya ha pasado 1000 años desde su fundación. Han llegado. Lo que parece ser una unidad de caballería se acerca desde la dirección del río Mincio. Ni siquiera se dieron cuenta de que el ejército francés llegaría en solo un día. Es una época en la que incluso el famoso Consejo de los 10 de Venecia solo sobrevive formalmente. Incluso la flota que defiende la ciudad madre tiene apenas 10 galeras. Por lo tanto, Verona, una gran ciudad del territorio continental, no es diferente. Foscari, el hombre cuya tarea más importante hasta ahora había sido ajustar los aranceles de Verona, respiró pesadamente. Ha llegado lo inevitable. Envíen un mensajero al gobierno central. Y soliciten que establezcan contramedidas. Sí, gobernador. ¿Qué pasó con las tropas de apoyo del reino de Nápoles? Tenemos que decidir si informamos de esto al ejército austríaco. En ese momento, Ottorini, el alto funcionario presente en la residencia del gobernador, habló con gravedad. No es momento de dudar, gobernador. Pero podría provocar la intervención de potencias extranjeras. Debemos movilizar todas las fuerzas disponibles. Enviemos una solicitud de ayuda a Brescia. Vengan o no, Austria también tomará alguna medida. Las palabras de Ottorini son la opinión correcta. También es alguien que ha estado observando los movimientos del ejército francés desde muy cerca de Milán. Foscari confió en las palabras de Ottorini y tomó una decisión. Tiene razón, alcalde. Messer Bevilacqua. Vaya a Brescia ahora mismo. Le asignaré 10 jinetes.
Ernesto Bevilacqua, el jefe de la guardia de la residencia del gobernador, salió corriendo junto con sus subordinados. Entendido. Miniscalchi, Maffei. Vamos. De alguna manera, parecía querer evitar la situación de la llegada del ejército enemigo. Sin embargo, nadie señaló ese detalle. Porque todos estaban en la misma situación. Verona había estado en paz durante casi 100 años. Incluso durante la Guerra de Sucesión de Baviera, cuando Italia se vio envuelta en conflictos, los alrededores de Verona nunca habían sido invadidos por soldados. Por lo tanto, esta batalla es la primera en 100 años desde la perspectiva de Verona. Como nadie recuerda la guerra, tampoco pueden imaginarla. El gobernador, exhalando otro suspiro áspero, se volvió hacia el comandante de la milicia. Uf, solo quedas tú entre los comandantes. Ahora, Battaglia, solo confío en ti. El comandante de la milicia Battaglia miró al gobernador y, apretando los dientes, inclinó la cabeza. Sí, gobernador. Todos los comandantes capaces fueron enviados como mensajeros. Al final, Battaglia se quedó sin opciones. Detrás de Battaglia, que caminaba hacia las murallas, lo seguía el subcomandante Ignacio Giuchi. Con rostro preocupado, Giuchi preguntó. Comandante Battaglia. ¿Estará bien? Por el polvo, no parece normal. Como es caballería, probablemente sea la vanguardia. Ignacio, tú también puedes ver ese número. ¿Qué? Mirando la caballería que se acercaba más allá de las murallas, Battaglia rechinó los dientes. Solo la vanguardia tiene más de 3,000. Probablemente cuando llegue el ejército principal de infantería, superará las decenas de miles. Los cañones serán al menos entre 30 y 50. Por supuesto, en realidad no es así. Las fuerzas que cargan son solo 1,000 cazadores a caballo y 3,000 jinetes de la caballería de los Pirineos. Pero esta es Verona, que no tiene patrullas de reconocimiento ni soldados acostumbrados a la guerra. Incluso Battaglia, el comandante de más alto rango actual, es originalmente solo un administrador. Sin embargo, hay aspectos que se pueden juzgar. La diferencia absoluta en el poder militar general. Solo tenemos 6,000 milicianos y 8 cañones. No podemos ganar. Incluso si ganáramos, todos los ciudadanos morirían. Son bárbaros que aniquilan por completo al enemigo. Battaglia torció el rostro mientras miraba la caballería frente a él, imaginando el ejército principal del cuerpo de Italia francés. El miedo es contagioso. El subcomandante de la milicia Giuchi también temblaba. Comandante, esas palabras. Finalmente, Battaglia aceptó la propuesta que había llegado ayer a través de Ottorini. Abriremos las puertas. Antes de que suenen los disparos. Mientras se abrían las puertas de Verona, una serie de unidades de caballería irrumpieron. Tarararac. Es decir, la caballería de Napoleón, con Lannes y Eugene al frente. La ciudad que había sido territorio veneciano durante 300 años, Verona, fue conquistada con una sola carta. Ah. Battaglia. Traidor. ¿Cómo pudiste hacer esto? El gobernador, que no sabía nada, fue encerrado directamente en la prisión del sótano del ayuntamiento. En la historia original, el gobernador Foscari se rinde finalmente cuando la división Massena avanza. Sin embargo, con la velocidad de la operación acelerada ahora, Eugene no tenía tiempo para esperar la rendición del gobernador. En ese momento, mientras observaba a Foscari siendo arrastrado entre gritos, el comandante señor Lannes silbó. ¿Qué está pasando aquí? Director Salicetti. ¿Por qué está aquí? En ese preciso momento, Salicetti, uno de los 5 directores del directorio francés, apareció en el ayuntamiento. A su lado, Ottorini lo seguía como un asistente. Salicetti sonrió con arrogancia. Porque nuestro arquero montado disparó una flecha a esta ciudad, conmigo como la flecha. Cielos. ¿Los convenció? No fue tan difícil. Había colaboradores, y todos movieron tal como nuestro arquero había pensado. Parece un adivino, ¿no? Jejeje. Lannes, un soldado puro que no conocía la política, quedó boquiabierto. No podía evitar sorprenderse, considerando que un funcionario de más alto nivel del gobierno había actuado como espía en medio del territorio enemigo. Sin embargo, en realidad, Salicetti no había hecho nada particularmente peligroso ni sin experiencia.
Desde el principio, durante el movimiento de independencia de Córcega, durante la revolución, y durante la guerra civil, el campo de batalla era su día a día. En comparación, infiltrarse en Verona, donde no se había producido un combate real, no era gran cosa. Aún así, el hecho de que un director se involucrara personalmente era sin duda digno de reconocimiento. Yujin sonrió satisfecho al ver a Salicetti moviéndose según lo esperado. Battaglia es del Partido Patriota. El alcalde Ottorini también. Junot, como ayudante de Napoleón, pretendió saber algo sobre política. ¿Te refieres a los unionistas italianos? Pero eso no significa que estén de nuestro lado. Pueden dar la vuelta en cualquier momento. No importa. De todos modos, nuestro objetivo no es ocupar este lugar ahora. Ah, es cierto. Entonces nos retiramos ahora. Yujin, mirando repentinamente hacia el oeste, dijo. No. He oído que Wormser hacía planes por días. Yo también hago lo mismo. Hay información que llegará a Verona mañana o pasado. Es el mensaje urgente que llegará desde Brescia, al otro lado del lago Garda, al oeste de Verona. Solo cuando llegue ese mensaje urgente, Yujin podrá moverse. La noticia de que finalmente Wormser ha partido. Solo entonces Yujin se retirará. Fin del capítulo 110.